Amigos, bienvenidos a este espacio. Los saluda Oriana Carrullo. El día de hoy me encuentro acompañada de Eudis Girot. Él es director ejecutivo nacional de la Federación Unitaria Petrolera de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Oriana. Bien, lo tenemos aquí a propósito de este 1 de mayo. Vamos a iniciar esta entrevista con una marcha que tiene prevista para el día de hoy. Esta marcha, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a ser por la victoria antiimperialista. Pero ¿por qué otras razones marchan los empleados de la Federación Unitaria Petrolera de Venezuela? Bueno, lo primero que debemos decir es darle un fuerte abrazo y una calurosa felicitación a todos los trabajadores del país, a ti, a los compañeros que están en este programa. Bueno, porque hoy se celebra el Día Internacional del Trabajador. 129 años se cumplen de aquella gesta heroica de la enarbolación de las luchas de los héroes de Chicago en 1886, cuando se atrevieron a levantarse contra el yugo imperialista que los sometía a condiciones de trabajo muy precarias, ¿no? Y esas condiciones, bueno, se han dado a través de la historia del movimiento obrero organizado mundial, y Venezuela no escapa de ella. Es por ello que cuando el comandante obrero Nicolás Maduro convoca a los trabajadores a conmemorar su día, bueno, vemos como las calles de Caracas entonces se han llenado de alegría de los trabajadores desplegados por todas las calles, diciéndole al comandante Nicolás Maduro, al comandante Chávez, que aquí está su pueblo, un pueblo que durante años salió a la calle para construir una nueva sociedad y que hoy, 129 años de aquella gesta heroica, bueno, ratifica su compromiso con la profundización de la revolución y para lograr la mayor conquista de los trabajadores del mundo, que es el socialismo. Hoy nosotros tenemos una consigna importante, que es la derrota de la guerra económica que ha intentado el imperialismo durante muchísimos años. La espada del imperialismo norteamericano pende sobre Venezuela ayer, hoy y siempre, porque, bueno, el plato apetecible del imperialismo norteamericano son nuestras grandes reservas energéticas que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco. Nada más y nada menos que 320.000 millones de barriles de petróleo que están en nuestro subsuelo y que el comandante Chávez sabiamente en el año 2007, bueno, generó lo que fue el decreto 5200, que ahora le permite a Venezuela desarrollar nuestra plena soberanía petrolera, que rompió con el control energético que tenían las grandes empresas transnacionales del mundo. Y vale mencionarla, ExxonMobil, ConocoPhillips, que le saquearon a nuestro país más de 400.000 millones de dólares. Y qué bueno, cuando llega el comandante Chávez mandó a parar ese desangre de nuestra economía y ahora nosotros podemos decir con orgullo que el petróleo es del pueblo y no del imperialismo norteamericano. Hoy cuando las calles de Caracas están llenas de los trabajadores en las calles, enarbolando sus banderas de luchas tradicionales, hoy los trabajadores debemos decir que acompañamos con fuerza, con firmeza, con profunda convicción todas las políticas que viene generando el gobierno revolucionario, pero sobre todo en la calle para combatir esa guerra económica que ha querido someter el imperialismo norteamericano y sus lacayos en Venezuela a un proceso de desmoralización de nuestra militancia. La respuesta a ello no es más que el ejercicio permanente del poder de los trabajadores en la calle, movilizado. Cada vez que haya una agresión imperialista contra el país, se encontrará con el pueblo organizado en la calle, al lado del comandante Nicolás Maduro, al lado de la revolución, pero al lado de este pueblo franco, llano, con los pescadores, obreros, discapacitados, motorizados, con los indígenas, bueno, diciéndole que Venezuela se respeta y que defenderemos esta revolución ante cualquier agresión de imperio alguno y de sus lacayos en el país. Desde la Federación Unitaria Petrolera de Trabajadores, ¿cuántas personas se piensan movilizar? Mira, aquí están los trabajadores petroleros movilizados como nunca, ¿no? La Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela agrupa 89 sindicatos en el país, sindicatos unificados, que estamos en los 17 estados petroleros, pero no solamente organizados en sus sindicatos, confundidos como uno solo, fíjate, gerentes, superintendentes, profesionales, supervisores, superintendentes, obreros, mecánicos, instrumentistas, perforadores, todos confundidos en una sola misión, que es la defensa de nuestro país y la profundización de la revolución. Pero fíjate, este 1 de mayo además hay una gran bandera,
que es la eliminación de la tercerización, poner fin a la tercerización del país. Yo te que comentaba ahorita que el decreto 5200, que garantiza nuestra plena soberanía petrolera, también garantizó nuestros plenos derechos laborales, que entraron en un proceso de flexibilización de mano de obra implementado por las empresas transnacionales, bueno, que en la década de los 90 le exigieron a los gobiernos de turno que para poder operar en el país necesitaban condiciones especiales laborales, y esas condiciones era robarle el dinero a los trabajadores para hacer mucho más eficiente y productiva sus ganancias. Cuando Chávez emite ese decreto, entonces ordena que los derechos de los trabajadores que están consagrados en la Convención Colectiva Petrolera, entonces se le garantizaron. 12.000 trabajadores que no tenían vivienda, que no tenían derecho a la alimentación, que no tenían derecho a jubilación, que solo percibían su salario semanal. Hoy esos trabajadores en Petróleo de Venezuela gozan de todos esos beneficios. Pero fíjate, una vez que Chávez promulga la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, en el año 2012, dio un lapso de 3 años para que se acabara la tercerización en el país, y todavía existen muchos rezagos del tema de la tercerización. Nosotros debemos asumir con responsabilidad, porque este es un gobierno responsable, bueno, asumir algunas críticas también en el interior de Petróleos Venezuela, porque todavía existen algunas cosas que debemos corregir. Por ejemplo, en el tema de la tercerización, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela va a acompañar la lucha de los trabajadores para que en algunas áreas que todavía existen procesos de tercerización vayamos a eliminarla. Por ejemplo, fíjate, el servicio de transporte de personal propio en la industria petrolera, me refiero a aquellos choferes que llevan los trabajadores a su sitio de trabajo y luego lo llevan hasta su residencia una vez que finalice su jornada de trabajo, bueno, están contratados con una empresa contratista que, a pesar que esos trabajadores laboran 12 horas diarias, esos trabajadores apenas devengan salario mínimo y una cesta de alimentación de 1.700 bolívares. Esas expresiones se dan con mucha fuerza en el criogénico de José, en el estado Anzoátegui, en los trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco, pero sobre todo en todo el país con expresiones más pequeñas. Así también en las áreas de servicios logísticos, por lo menos en la refinería del Palito con la empresa Transposur, en la empresa nacional del transporte con la empresa La Piedra de la Virgen, pero sobre todo un serio problema con los choferes de transporte de combustible, que ahí estamos hablando cerca de 700 trabajadores que están en ese proceso. Cuando nosotros cuantificamos esto, nos encontramos que son cerca de 5.000 trabajadores que están en estado de tercerización en esta coyuntura particular. Fíjate, y una cuestión muy delicada, ¿no? Es que el alquiler de transporte de personal a una empresa contratista, Petróleos Venezuela, le paga 47.000 bolívares diarios por concepto del alquiler de este transporte. Estamos hablando de casi 1.500.000 bolívares al mes, y el trabajador solo le cancelan cerca de 9.000 bolívares mensuales. Es un reto que nosotros tenemos. Es por ello que ante estas dificultades, bueno, el movimiento petrolero 1 de octubre, que es un movimiento de los trabajadores, entonces ha desplegado una actividad de recolección de firmas en los trabajadores petroleros del país para recoger 5.000 firmas de los trabajadores para solicitar, óigase bien, como hecho histórico en este país, un derecho de palabra en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela para analizar estos temas laborales que permite entonces poner fin a esta tercerización en el marco del 1 de mayo y en el marco del 7 de mayo, que es cuando finaliza el plazo para la finalización de la tercerización. Luego de que este plazo se venza el 7 de mayo, ¿qué tienen previsto ustedes hacer para apoyar laboralmente hablando a esas personas tercerizadas? Nosotros aspiramos que la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela reciba una comisión de trabajadores. Nosotros estamos plenamente convencidos que va a ser así, porque bueno, en este proceso revolucionario se han construido los espacios para el debate amplio, honesto y sincero de nuestras autoridades en Petróleos de Venezuela, que como política tiene escuchar a los trabajadores, y en esta oportunidad no va a ser diferente. Fíjate que nosotros le entregamos un documento al camarada Nicolás Maduro, un documento que fue entregado el 12 de marzo, donde el presidente lo recibió. Luego se lo entregamos al ministro Asdrúbal Chávez, el ministro de Energía y Petróleo, y este documento nosotros lo queremos también discutir con el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. ¿Qué dice ese documento?
Ese documento plantea nuevas líneas estratégicas que hay que resolverla en la industria petrolera para hacer una industria mucho más eficiente, mucho más comprometida y resolver algunas cosas que intervienen en el proceso productivo y en la exportación de crudo para hacerlo muchísimo más eficiente. Por ejemplo, nosotros le hemos solicitado al presidente de la República que nombre una comisión presidencial para que intervengan los terminales de embarques de petróleo en el país. Por ejemplo, los terminales de embarque en el estado Anzoátegui. El estado Anzoátegui tiene dos terminales de embarque, el terminal de embarque de Guaraguao y el terminal de embarque José Antonio Anzoátegui, que queda en el criogénico de José. Por esos dos terminales se exporta el 80% de la producción de crudo. Y en esos terminales vienen sucediendo algunas cosas que afectan la calidad del petróleo que estamos exportando, petróleo que se está exportando con alto contenido de agua, por no hacer una inversión en una planta que se encargue de hacer esa separación. Fíjate, yo hemos obtenido respuesta. El presidente de la República nombró una comisión que se encuentra en el estado Anzoátegui, donde, bueno, se ha producido un gran conversatorio con los obreros y le están exigiendo respuesta al gerente de ese terminal, al señor Jesús Osorio, que explique las razones por las cuales un terminal tan importante como este, bueno, está en estado de deterioro. Y eso lo hemos diagnosticado los trabajadores y hemos realizado algunas propuestas para solucionar este problema. Porque nosotros consideramos, fíjate, que en este 1 de mayo los trabajadores petroleros y los trabajadores del país estamos esperando un gran regalo del presidente de la República, que estamos seguros, camarada presidente, que hoy cuando usted ve desplegada por las calles de Caracas este pueblo, que es su pueblo, que es el pueblo llano, humilde, trabajador, que es el pueblo del comandante Chávez, que nos dejó este legado, es que nosotros aspiramos en este 1 de mayo que usted promulgue la ley socialista de los trabajadores, para la gestión de los trabajadores en la fábrica, porque son los trabajadores los que están en el proceso productivo. Porque hemos asumido, fíjate, que este modelo gerencial es un modelo gerencial que tiene años funcionando y que ya ha llegado a un colapso. Y nosotros estamos planteando entonces que ese modelo sea cambiado y que los trabajadores organizados en los consejos socialistas de trabajadores entonces asuman la planificación, la ejecución, el éxito en los procesos productivos para nosotros tener una industria petrolera y unas empresas del Estado, bueno, mucho más eficiente y más comprometida con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.